Les recuerdo que estamos en Lucas capítulo 9. Leemos los versos del 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, estemos ubicados en Cesarea de Filipo y recordemos todo lo que ha pasado a este momento, hasta llegar a este momento. Jesús ha venido enseñando acerca de cómo Él es el Hijo de Dios. Pensemos en las preguntas que Él le hizo a los discípulos y en la respuesta que le da Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un concepto que ellos, aún en este momento, no han entendido. Pero también enseña Jesús cómo debemos vivir los creyentes y en ese momento cómo debían vivir los creyentes de la época. El estilo de vida debía ser como el de Cristo. La forma de vida del cristiano es precisamente la forma de vida que tuvo Cristo Jesús. Y lógicamente esa forma de vida que tuvo Cristo Jesús implicaba, por lo que el mismo Jesús enseñó en este capítulo 9, enseñaba que el sufrimiento y la muerte son parte de ella. El estilo de vida, con base en lo que Cristo enseñó, llevaba inherente inclusive sufrimiento y muerte por su causa. El mismo Señor nos enseña cómo debemos perder el mundo para ganar la vida, es decir, no dejar que el mundo nos absorba, como diría Juan, dejándonos llevar por el deseo de los ojos, por el deseo de la carne, por la vanagloria de la vida. El mundo no debe dominarnos, no debe absorbernos. El mundo es nuestro enemigo. Y ante el mundo nuestra respuesta debe ser santidad, comunión con Dios, testimonio de Dios. Ahora Pedro, Santiago y Juan son llevados por Jesús a un monte. Usted va a encontrar una discusión sobre qué monte, pero la Biblia no dice exactamente cuál. Los nombres que se proponen son muchos, pero insisto, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos dicen qué monte. Desde el siglo IV hacia acá se cree que es el monte Tabor, pero repito, hay discusiones a favor y discusiones en contra. Otros proponen que es el monte Hermón, etcétera. No voy a entrar en eso. Aquí lo importante
es que Jesús se lleva a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y suben a orar. Estos 3 ya lo han acompañado también en la oración en casa de la hija de Jairo, cuando esta resucita. Lo acompañarán también en Getsemaní antes de su muerte. Bueno, suben al monte, oran, y mientras oraban, dice el texto bíblico, Jesús sufrió un cambio extraordinario, un cambio sublime. Mateo y Marcos dicen sufrió una metamorfosis. Ese es el texto que ellos, la palabra, perdón, que ellos utilizan. Es decir, el aspecto de Jesús, la realidad de Jesús fue transformada, fue cambiada. Hubo un cambio de apariencia, diría Lucas en sus términos. Lucas no utiliza la palabra metamorfosis, acuérdense que le está hablando a griegos. Y en la tradición griega, los dioses podían sufrir transformaciones y parecerse a otras cosas o ser de otra manera. Lucas no quiere que se confunda lo que hacían o lo que se decía de los dioses griegos que lo que está sucediendo con Jesús, y por eso utiliza otro término. En todo caso, lo que sí es cierto es que la apariencia de Jesús cambió de una manera especial, de una manera gloriosa. Mateo anota que su rostro resplandeció como el sol. Y los 3 sinópticos coinciden en que su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Inclusive Marcos aclara, ningún lavador podría dejarlos tan blancos. ¿Cómo sería entonces la realidad que está mostrando Jesús en ese momento? ¿Qué es lo que están viendo? Pues sencillamente Jesús se está revelando en su naturaleza divina. Su luminosa y extraordinaria apariencia está mostrando con claridad que Él es Dios, que Él era, como el Padre y el Espíritu, Dios verdadero. Esa forma gloriosa, esplendorosa, ese brillo intenso, esa presencia luminosa, especial, sublime, extraordinaria, lo que nos están diciendo es, este que está aquí es Dios. Ahora, no voy a entrar en detalle para no demorarnos, pero si usted revisa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y particularmente en los textos apocalípticos, las escenas que nos muestran los agiógrafos referidos a personas o a seres espirituales mejor, tienen esta característica, un brillo especial, una luminosidad especial, un resplandor especial que no se ha visto en la tierra. Ahora, si es en Jesús, este brillo debió ser muy sublime, mucho más que el de los ángeles, mucho más que el de los santos en el cielo. Tenía que ser glorioso definitivamente. Ahora, lo primero entonces que nos muestra esta escena de Jesús transfigurado, Jesús mostrándose de una manera particular, es que es Dios. Se está revelando a 3 apóstoles que deben entender eso. Ellos han venido caminando con el que es Dios eterno, y eterno con el Padre y eterno con el Espíritu. Ellos deben entender que Jesucristo está constituido con la misma substancia que el Padre y que el Espíritu Santo. Yo me imagino el resplandor tan especial que tendría Jesús. Ahora, nos está diciendo que Jesús pertenece también a la esfera de Dios.
a la esfera del Dios Trino, a la esfera del Dios Santo, a la esfera del Dios Sublime. Dos realidades que son definitivamente sobrenaturales. Nos está mostrando que es Dios y nos está mostrando que pertenece a una esfera muy superior a la nuestra, muy superior a la humana. Ahora, ¿qué pasa aquí? Mateo, bueno, no quiero entrar en detalle, pero yo espero que ustedes revisen los textos apocalípticos y se darán cuenta que esto es lo que uno encuentra dentro de las narraciones que la Biblia nos trae. Y los apóstoles, muchos años más tarde, van a hablar de estas cosas. Por ejemplo, ustedes pueden revisar el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Juan nos va a decir, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. Juan nos está recordando esta escena. Juan estuvo allí presente y vio la gloria de Dios en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo, camino de Damasco, se enfrenta a ese Cristo glorioso que se le manifiesta de esa misma manera, resplandeciente, excelsa. Pablo va a enseñar en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, verso 6. Existiendo, ¿quién? Cristo, existiendo en forma de Dios o en morfe de Dios, la misma palabra que utiliza Mateo y Marcos. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Existiendo con los atributos esenciales de Dios, tomó la forma de siervo, haciéndose como nosotros. Fíjense, Pablo también tuvo esa experiencia de ver al Jesús glorioso y también más tarde va a hablar de eso. El apóstol Pedro, en la carta segunda, en el capítulo 1, versos 17 y 18, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Este mismo resplandor glorioso fue el que vio Pablo, repito. Pedro lo está recordando, Juan lo está recordando. Es decir, para ellos eso fue una escena, y tenía que ser así, inolvidable, y la van a traer a colación para tomar esa realidad como evidencia de que Jesucristo es verdadero Dios. Pueden leer estos textos con calma en sus contextos más adelante y se van a dar cuenta de eso. Entonces, la transfiguración nos está diciendo Jesús es Dios y Jesús les está dando ese mensaje directo a sus apóstoles que están ahí y particularmente a 3 de ellos. Nos están diciendo Él es el Mesías de Dios que viene precisamente a cumplir una misión divina. Pero hay mucho más, porque dice el texto que aparecen con Jesús 2 personajes que son de renombre en el Antiguo Testamento. Dice el texto que de repente aparecen con Jesús Moisés y Elías. 2 personas, 2 hombres que tuvieron un final glorioso. Moisés muere, no se sabe dónde, no se sabe cómo, y dice el texto bíblico que fue enterrado por Dios. No se sabe de eso absolutamente nada. Y si miramos a Elías, Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Acuérdense que aparece un carro de fuego que lo separa del profeta Eliseo y un torbellino se lo lleva al cielo. Es decir,
Elías no murió, no murió. Como Enoc, ¿se acuerdan de Enoc que no murió y también fue llevado al cielo? Moisés y Elías, dos personajes que tienen un final glorioso, pero además de eso, dice la Escritura, que estos dos varones de Dios se caracterizaron por algo bien interesante. Bueno, Moisés recibió la ley de Dios y la dio a Israel. Una ley que el Mesías llevó a la perfección. Elías, un profeta de Dios, los judíos lo reconocen como el más grande de los profetas. Un profeta que renovó la adoración de Dios, que fue testigo de una ley que proclamó y que Jesús perfeccionó. Y como Moisés fue incomprendido y repudiado igual que Jesucristo. ¿Qué nos están mostrando Moisés y Elías? Que son los representantes o los que, digamos así, muestran la escritura que habla de Cristo. ¿Por qué lo digo? Hechos 24. Los discípulos van camino a Emaús. Hay dos discípulos, uno de ellos es Cleofas. No han entendido lo que ha sucedido en Jerusalén. Están discutiendo y hablando sobre eso. Aparece Jesús, se mete en la conversación y Jesús les va a explicar qué es lo que ha sucedido realmente. Y en el verso 27 Jesús les va a decir, comenzando por Moisés, dice Lucas, perdón, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo los profetas. Moisés y Elías nos están diciendo que toda la Biblia habla de Cristo, que ellos hablaron en sus tiempos del que vendría, que ellos anunciaron y proclamaron al que cumpliría toda la escritura. Así que Moisés y Elías no son más que dos personas que nos están diciendo a gritos que Cristo, cumplió y cumplirá a cabalidad lo que está definido en las Escrituras. Ahora revise el Antiguo Testamento, la parte final, Malaquías, capítulo 4. La parte final nos va a decir algo bien interesante. Es un llamado de atención para nosotros y para la iglesia en general, de cómo tenemos que seguir escuchando a Moisés y tenemos que poner atención al Elías que vendría, al Elías que nos está diciendo también que se están cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento con respecto a la llegada del Mesías y del reino de Dios. Aún en la parte final Dios nos sigue mostrando, Moisés y Elías tienen que ser escuchados porque Moisés y Elías representan la escritura que nos habla del Mesías que viene a llevarla a su plenitud. Moisés y Elías nos están diciendo que ese Mesías vendrá a desarrollar una tarea que fue planeada en la eternidad, que fue planeada por Dios, por la Trinidad, en un consejo eterno de redención. Y fíjense de qué hablaban. Fíjense que esto no es casual. Lucas nos dice que hablaban de la muerte de Cristo. Y es interesante porque
Lucas utiliza un término que los judíos conocen perfectamente. Miren cómo lo dice Lucas. Repasemos. Dice Lucas: vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, y sucediéndose que apartándose de ellos de él, Pedro dijo: bueno es para nosotros, más atrás. Dice: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. La palabra que usa Lucas aquí es: y hablaban de su éxodo. Ya hemos dicho aquí que Jesús realiza un nuevo éxodo y viene a eso. Viene a liberar a un pueblo en donde Él lo va a llevar a la plenitud con el Padre. Ese nuevo éxodo en este momento ha comenzado cuando Jesús está aquí en esta circunstancia. Pero ese nuevo éxodo no terminará en Jerusalén. Ese nuevo éxodo llevará a Jesús a morir, a ser enterrado, a resucitar y a ser exaltado en los cielos. Pero regresará por su pueblo. Lucas nos está diciendo: todavía la tarea redentora del Mesías, Dios no ha terminado. Todavía la tarea redentora del Mesías, Dios, no se ha cumplido a cabalidad. Y Él lo va a lograr y comenzará en Jerusalén, llevando Él en sí mismo la muerte para salvar de la muerte eterna a todos aquellos que lo acojan por la gracia. Y entonces morirá y será sepultado y será ascendido a los cielos y será glorificado en los cielos y vendrá por su pueblo. Ahí el éxodo se completará. El pueblo de Dios llegará a la plenitud cuando esté en la presencia misma del Padre en el reino de los cielos. Eso es hermoso. Y la transfiguración nos está llevando a entenderlo de esa manera. Nuestro Salvador es Dios. Nuestro Dios es redentor. Y nuestro Dios redentor vino a esta tierra en un éxodo para rescatar a su pueblo de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte, y lo llevará a plenitud a la misma presencia de Dios, tal como ha sido establecido por Dios en Cristo. Y este éxodo no fallará como falló el primero, porque muchos murieron en el desierto y no alcanzaron la plenitud de la vida en la tierra prometida. Este éxodo será definitivamente el más glorioso, porque lo está llevando a cabo el más glorioso, el Hijo eterno de Dios. Así que miren lo hermoso de esta escena. Nos está llevando, bueno, en primer caso, a los discípulos a entender quién es el Mesías. Si ellos logran entender quién es el Mesías, y como lo están viendo aquí, que es Dios mismo que viene a desarrollar todo un trabajo para darles vida, ellos sabrán entonces cómo responder a ese Dios. Lamentablemente lo van a entender muy tarde, pero lo entenderán. Y eso es hermoso también. Así que Moisés y Elías están ratificando la obra de Cristo en la cruz. Nos están diciendo: Cristo vino a cumplir la plenitud de la palabra definida antes. Vino a cumplir a cabalidad con lo que Dios había establecido en su ley y en los profetas. Fíjense que Jesús utiliza esos términos para mostrarnos toda la Escritura.
Hay otro pasaje que agrega los salmos, pero también significa lo mismo, toda la escritura. Así que estamos, repito, en una circunstancia hermosísima, gloriosa. Por otro lado, fíjense que Jesús está hablando de lo que Él va a realizar. Jesús está hablando de lo que va a suceder pronto, porque estamos casi ya en la semana de pasión. Y lo está hablando con Moisés y con Elías. Hablan de su muerte. Jesús, con estos varones de Dios, hablando de lo que está en el futuro a corto plazo para su vida. Es como si Jesús se estuviera preparando para ese momento. Es como si Jesús estuviera afirmándose en la tarea que vino a cumplir de parte del Padre para salvación de los hombres. Dios mismo pensando en su tarea redentora para dar vida a muchos. Entonces miren las enseñanzas que hay aquí en el fondo y que son enseñanzas gloriosas y que ya nos están diciendo a nosotros, y esto debemos responderlo, ¿sabemos nosotros quién es Jesús? ¿Podemos estar seguros que es Dios y que es Dios en toda su extensión y que es Dios en toda su plenitud? Porque si no fuera Dios no hubiera podido ser redentor, no hubiera podido ser Mesías. No se puede esperar un Mesías siendo hombre. ¿Cómo salvaría de los pecados? ¿De qué manera? Un hombre por sí mismo no podía salvar a otro hombre. Por eso tenía que ser Dios. Por eso tenía que ser perfecto. El cordero inmolado perfecto. Por eso tenía que ser puro. Aquí se presenta resplandeciente y glorioso. Ese Dios entonces nos está diciendo, miren lo que estoy haciendo por ustedes, entiendan quién soy y asuman con valentía lo que yo espero de ustedes. Porque esto es lo que nos va a dejar Jesús también a nosotros. Nos va a decir el Padre esa verdad. Fíjense cómo estos dos hombres desaparecen de repente. Dice el texto bíblico que Moisés y Elías, bueno, vamos a leerlo, hay una situación que se va a presentar. Jesús ha dejado claro el sufrimiento y la muerte forman parte del designio trazado por Dios en la eternidad. No hay gloria sin cruz, no hay gloria sin sufrimiento, no hay gloria sin muerte y resurrección. Eso es lo que nos dicen Moisés y Elías. Eso nos lo dicen las Escrituras. Primero la cruz, primero el sufrimiento y luego la gloria. De Génesis hasta Apocalipsis, ese es el mensaje. Ahora, fíjense que Pedro no entiende la situación. Pedro va a decir, maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿En dónde se sitúa Pedro? Pedro se va hacia el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, y esto está en la tradición judía antigua, religiosa, ¿qué se entendía? Que cuando Dios está presente, Dios mora entre los hombres en tiendas de campaña. Él está viendo que Dios está presente. Y por eso las enramadas. El problema es que quiere equiparar a Moisés y a Elías con Jesús.
Y eso es imposible. No puede ser eso, no puede darse eso. Porque ni Moisés ni Elías están en relación directa, están en el mismo nivel, perdón, que Jesús. Jesús es Dios. Tres enramadas que nos están diciendo Dios está presente entre su pueblo. Es como si Pedro quisiera, ¿qué diría yo? Como eh, perpetuar la escena, que eso no pase y que podamos disfrutar de Dios ya y ahora. Él estará en la tienda y lo disfrutaremos. Porque fíjense que para él no pide tienda, ni para los otros dos compañeros. Es como si quisiera prolongar la escena de gloria que está viviendo. Qué bueno es para nosotros estar aquí, dice Pedro. No ha recibido una revelación clara en su corazón. No ha entendido lo que está pasando. Por otro lado, fíjense, no hay cruz sin gloria. No hay gloria sin cruz. Pedro quiere otra vez evitar sin querer la cruz. Pedro sin querer está dando un mensaje, y digo sin querer, sin proponérselo. ¿Cuál? Evitarle a Jesús el sufrimiento y llevarlo al establecimiento de su reino en ese momento. Buena intención la de Pedro, pero equivocada. Y fíjense que Pedro, dice el texto bíblico, no sabía ni lo que decía. Pedro había perdido el sentido de la realidad y estaba proponiendo cosas que no valían la pena en vista de lo que generaban para Jesús, que no tenían sentido. Antes que Jesús reine como verdadero rey, debe ser el siervo sufriente de Isaías 53. Eso no lo entendió Pedro. No hay gloria sin cruz. Esa promesa de Dios en la tienda con su pueblo se consumará en la eternidad. Apocalipsis 21:3. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Todavía no era el momento. Por eso la proposición de Pedro ni siquiera recibió respuesta. Y miren lo que pasa. De repente aparece una nube que los cubre. Ellos tienen, inclusive, dice el texto, temor de entrar en la nube. Y aparece una voz desde los cielos o desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Tremenda, tremenda frase, tremenda orden. Fíjense que la nube nos evoca otra vez el Antiguo Testamento. La nube sobre Israel en el día, presencia de Dios. La nube en el tabernáculo, presencia de Dios. La nube en el templo de Salomón, presencia de Dios. ¿Se acuerdan que cuando la nube llenaba el templo, nadie entraba? Dice el texto bíblico. Dios lo llenaba todo. La nube como señal de la presencia misma de Dios. Y desde la nube el Padre habla. Fíjense que la frase se parece a la del bautismo. Y en Juan, también en el capítulo 12, la misma voz aparece, pero la gente la confunde. Y esa voz nuevamente dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Mateo dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Marcos nos dice: este es mi hijo el amado, escucharle. El mismo Dios está ratificando
lo que acaba de suceder con Jesús, que se mostró en su esplendor, en su gloria. El mismo Dios está diciendo, Él es Dios, Él es Dios, eternamente amado por el Padre. El que, el que deleita y ya ha deleitado al Padre eternamente, y en el que el Padre se complace y se ha complacido eternamente. ¿A quién vamos a oír? ¿A Moisés y a Elías? No, ya ellos pasaron. Y ellos nunca hablaron sino de Cristo. Ahora será Cristo quien hable de Él mismo y muestre la revelación del Padre. Y hable lo que ha oído del Padre. Fíjense entonces que no son los dos los importantes. Y esto lo hemos dicho aquí muchas veces. Los importantes no son Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés. Aquí el único importante en la Escritura y el único que sobresale en la Escritura es el Dios Trino, el Dios Uno, el Dios que se reveló en Jesucristo. Y por eso no Moisés, no Elías, Jesucristo. Y fíjense que dice, a Él escúchenle. Escúchenle. La voz del Hijo debe ser oída. Y la orden está dada a Él oír. Yo les dije una vez, cuando hablamos de Abraham tenemos que hablar de Jesús. Cuando hablamos de Moisés tenemos que hablar de Jesús. Cuando hablamos de David tenemos que hablar de Jesús. Cuando hablamos de Isaías tenemos que hablar de Jesús. Eso se nos olvida. Antes en las escuelas dominicales era así. Ay, qué bueno David con su historia, con su mensaje, con su testimonio. ¿Y Jesús? Nos olvidamos de Jesús. Y el importante no es David. Cierto que tuvo un testimonio agradable, pero no fue el importante nunca. El importante fue Jesús. Y se nos olvidaba eso. Y mire que Dios nos lo está recordando aquí. No Moisés, no Elías, no nadie. Jesús, a Él escúchenlo. Porque de Él hablaron ellos. ¿Qué agiógrafo del Antiguo Testamento no habló de Jesús? Y por eso, en el Antiguo Testamento, ¿a quién vamos a buscar? ¿A quién vamos a entender? A Jesús. ¿A quién vamos a exaltar? A Jesús. El mismo Jesús lo va a ratificar. Las Escrituras hablan de mí. Entonces el Padre, ¿a quién nos deja para que escuchemos? A su Hijo glorioso. Y miren que es una orden directa del Padre. La palabra del Mesías tiene la autoridad del Padre y es superior a la de cualquier otro. Y por eso es a Él a quien hay que oír seria y responsablemente. No tenemos que escuchar a nadie más. Escuchar a Jesús es escuchar la Escritura y la Escritura toda. Es lo que mostró en Hechos de los Apóstoles, en el texto que les hablé de los que iban, de los dos discípulos en el camino. Y comenzando desde Moisés y a través de los profetas, les mostró que hablaban de Él. Lucas lo narra. Entonces, hermanos, Jesús va a ser ese profeta anunciado en el Antiguo Testamento, ese sacerdote y rey anunciado en el Antiguo Testamento. Jesús va a ser el mediador entre Dios y los hombres. ¿Se acuerdan que la Escritura dice, un profeta os suscitará Dios el Señor de entre vuestros hermanos como a mí?
lo escucharéis en todo lo que os hable, y todo el que no escuche al profeta será exterminado del pueblo. ¿A quién vamos a oír sino a Jesús? La enseñanza que Jesús está dando es clara. Soy Dios, soy Mesías de Dios, vine a morir y por mi muerte, por mi pasión y por mi muerte voy a la resurrección y a la gloria. Tremendo mensaje. Por mi pasión y por mi muerte voy a la resurrección y a la gloria. Y esa es la ley de Cristo. Y esta es la ley de los discípulos. Y esta es la ley de la iglesia. Y esta es la ley de la vida cristiana. Por la pasión y muerte tuya vas a la resurrección y a la gloria. No hay otra forma. Por eso el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y eso no es cualquier cosa. Eso es vivir con el estilo de vida de Cristo, enfrentando al mundo con un testimonio fundamentado en la Escritura. Eso es estilo de vida en Cristo Jesús. Jesús no podía ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores sin cumplir con Isaías 42 y 43. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él y él dará la ley a las naciones. Y él será el siervo sufriente. Si no hay Isaías 42 y 43, no hay gloria y resurrección, no hay resurrección y gloria. Si no hay cruz, no hay redención. Sin cruz y sin resurrección no hay redención. Así que hermanos, he ahí el mensaje de este texto. ¿Lo entenderían los discípulos? Al final nos daremos cuenta que no. Lo entenderán más adelante, pero ¿lo entenderemos hoy? Yo pienso que por la gracia lo podemos entender. Y miren entonces la responsabilidad que ya eso implica. Y el tipo de cristianismo que quiere Dios para nosotros. No es cualquier estilo de vida, es el estilo de vida de Jesús. No es una vida como a mí me dé la gana, es como a Jesús le dio la gana. Es como al Padre, como el Padre lo estableció. No es un cristianismo acomodado, es un cristianismo según el Padre estableció. Y sabiendo quién es ese al que decimos Hijo de Dios y en quien creemos. Porque si algo nos quiere dejar claro este mensaje es que debemos tener conciencia de quién es ese en quien creemos. Que se preparó para morir, para darnos la vida. No es cualquier cristianismo. No es cualquier cristianismo. No es un cristianismo superficial, vano, pobre, mediocre. No, esto es cristianismo puro. Que nos está diciendo santidad, que nos está diciendo testimonio, que nos está diciendo servicio, que nos está diciendo sufrimiento para gloria de Dios. No es otra cosa. Un cristianismo que no se adapta a esta realidad que Cristo nos presenta aquí es un cristianismo falso. Y nuestro cristianismo así no sirve para nada, porque no es nada. Miren cómo termina el texto. Cuando cesó la voz de Dios, Jesús se halló solo. Jesús se levanta, apacigua los temores, dice Mateo, de los discípulos
Ellos callan por aquellos días, no dicen nada de lo que han visto. Y Mateo nos revela por qué no dicen nada en el verso 9 del capítulo 17. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y Jesús tenía razón. Por un lado, los que oyeran este relato lo creerían. Y por otro lado, esto no generaría más problemas entre los romanos si muestran los judíos a un Mesías que es Dios. Pudiera ser. Y Jesús de la manera más prudente dice: callen, porque si esto pasa con los romanos, pudieran matarlo antes de tiempo. Qué bueno que ellos callaron. Miren, iglesia, aquí lo importante es lo que aprendemos de este mensaje que Jesús nos está dando aquí. ¿Quién dices tú que es Jesús? Y miren que Jesús se está preparando para su muerte. La habla con Moisés y Elías. ¿Estás preparándote para sufrir persecución realmente si entiendes quién es Jesús? ¿Te estás preparando para la persecución e inclusive para la muerte? Porque todo cristiano sigue los pasos de Jesús, eso está claro en la Escritura. Y la cruz me puede llevar a la muerte. Estamos conscientes de ello y a pesar de ello valientemente mostramos a Cristo en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a glorificar a Dios muriendo por su causa? Porque sabemos que Él es el Hijo suyo, el Hijo Mesías, es el Dios glorioso, Redentor y Salvador. Y no nos importa lo demás. Y no nos importa morir por Él, por predicarlo a Él, por enseñarlo a Él, por proclamarlo a Él, por gritarlo a Él en el mundo, por testificarlo a Él en nuestra vida. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra gran responsabilidad. Yo siempre recuerdo a Pablo aquí, en estos tipos de enseñanzas. Pablo me va a decir: el cristianismo no es bla, 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 bla. El cristianismo es poder. El reino de Dios no son palabras. El reino de Dios es un testimonio vivo. De Dios mismo en nosotros, que se muestra al mundo. Y al Dios Trino, y al Dios Uno, todo honor y toda gloria y toda alabanza por su palabra y por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias. Gracias por hablarnos. Gracias porque como siempre nos enseñas para que entendamos en qué consiste ser cristiano, en qué consiste la vida cristiana y cómo debemos vivirla para gloria tuya. Una vida cristiana bajo tu palabra, y por eso es cristiana, tiene que ser una vida en donde Dios ilumina y entra en choque con el mundo. Y por eso sobreviene la persecución y sobreviene la muerte. Pero hay que hacerlo
porque es nuestra tarea y porque queremos glorificarte a ti, buen Dios. Gracias, muchas gracias. En Cristo Jesús Padre y en el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.